Vendí Transportes Morales, la empresa que levanté con mi esposo, por una cifra cercana a los 650 millones de pesos, antes de impuestos, retenciones y ajustes de la compraventa. 3 días después de firmar, invité a mi hijo y a su esposa a comer en un restaurante discreto de Polanco. Yo quería compartir con ellos un momento importante, pero cuando ellos se apartaron hacia el bar, el encargado de seguridad se acercó a mi mesa y me dijo en voz baja: «Señora, disculpe. El señor que vino con usted hizo algo raro con su vaso cuando usted no estaba. Me llamo Teresa Morales y tengo 68 años. Transportes Morales fue la empresa que Manuel, mi esposo, y yo empezamos con 2 camiones usados, una oficina pequeña en Iztapalapa y deudas que nos quitaban el sueño. Trabajamos juntos durante más de 30 años. Él llevaba la operación diaria y yo me encargaba de clientes, contratos, bancos y de lo que hiciera falta. Con el tiempo, aquello dejó de ser una empresa familiar pequeña. Tuvimos flotilla propia, patios, rutas en varios estados y contratos con cadenas grandes. No salió de la nada. Fueron años de levantarnos temprano, pedir créditos y aguantar meses en los que parecía más sensato cerrar. Manuel murió hace 5 años. Mucha gente pensó que yo vendería de inmediato, pero no lo hice. Seguí al frente porque esa empresa era lo último grande que me quedaba de la vida que habíamos construido. Pero con los años el cuerpo también empieza a avisar. Tengo problemas del corazón desde hace tiempo, y entendí que ya no podía cargar con todo como si tuviera 40. Así que vendí. No fue una decisión sencilla, pero fue correcta. Pensé que por fin iba a descansar, ordenar la casa, revisar los recuerdos de Manuel y viajar un poco. También pensé en mi hijo. Mi único hijo se llama Javier Morales. Tiene 42 años. Está casado con Mónica Salcedo desde hace casi 10 años. Nunca tuve una relación fácil con ella, pero tampoco era una guerra. Mónica era elegante, cuidadosa con las apariencias. A Javier todavía me costaba verlo solo como un adulto. Supongo que a muchas madres nos pasa. Reservé una mesa en un restaurante de Polanco al que Manuel y yo habíamos ido una sola vez, en nuestro aniversario 25. Era caro, pero discreto. Mesas separadas, música baja. Me pareció adecuado. Javier y Mónica llegaron unos minutos tarde. Javier me abrazó, apenas me vio. Me sostuvo un poco más de lo normal. «Mamá, qué bueno que ya se cerró», me dijo. «Te fue bien, ¿no?». Mónica me dio un beso en la mejilla. Olía a perfume caro. «Qué bueno que ya vas a poder bajar el ritmo, Teresa», dijo. «Ya te tocaba». Los dos sonreían mucho. Javier volvía a mencionar la cifra, aunque intentaba hacerlo en voz baja. «Casi 650 millones de pesos», dijo. «Es muchísimo, mamá». No me gustó cómo lo dijo. Hablaba rápido y regresaba al tema del dinero. Mónica también estaba distinta. Me tocaba el brazo. Decía que Manuel estaría tranquilo, que ahora podía vivir con calma. Todo era correcto, pero medido. Nos sentamos. Yo pedí jugo de arándano porque no tomo alcohol por mis medicamentos del corazón. Javier y Mónica pidieron vino espumoso. El mesero se fue, y Javier se inclinó un poco sobre la mesa. «Entonces, mamá, ¿ya pensaste qué vas a hacer con el dinero?». «No todavía», respondí. «Primero quiero respirar». «Claro», dijo. Mónica sonrió. «Deberías viajar. Irte a Europa, a la playa, comprarte algo bonito, disfrutar». Javier levantó su copa. «También podrías ir viendo lo legal, mamá, para que luego no se vuelva un problema. Un fideicomiso, o algo así». Entendí por dónde iba la conversación. No fue una petición directa, pero se entendía. Javier nunca había hablado mucho de ordenar herencias. De pronto parecía tener prisa. Además, él sabía que mi testamento viejo lo dejaba como heredero principal. Yo todavía no lo había actualizado después de la venta. «Lo voy a pensar con calma», dije. La comida llegó. Hablamos de la casa, de mis plantas, de una exposición. Javier miraba demasiado mi bolsa, mi mano, mi vaso. Yo no quería pensar eso de él. Después de comer pedí otro jugo. El primero se había quedado casi entero, aguado por el hielo. Antes de que lo trajeran, me levanté al baño. Cuando volví, el vaso nuevo ya estaba sobre la mesa. Era media tarde. No había llovido y todavía no empezaba la peor hora de salida de oficinas.
El restaurante se había llenado un poco más. Javier recibió una llamada, miró la pantalla y se levantó. «Dame un minuto, mamá», dijo. «Es de la oficina». Mónica se levantó con él. «Voy contigo. Necesito estirar las piernas». Se quedaron cerca del bar, hablando entre ellos y mirando de vez en cuando hacia la mesa. Yo me quedé sentada con el vaso frente a mí. Entonces un hombre se acercó a mi mesa. Era parte del personal de seguridad del restaurante. En su gafete decía David. Se inclinó un poco y habló bajo. «Señora, disculpe. ¿Puedo decirle algo?» Lo miré, confundida. «Sí, claro». El gerente me pidió que me acercara. «En la cámara se ve que el señor que vino con usted sacó algo pequeño de la bolsa del saco y lo inclinó sobre su vaso mientras usted estaba en el baño. No puedo decir qué era. Solo le sugiero que no tome nada de la mesa». Tardé unos segundos en entender. «¿Está seguro?» «Del movimiento, sí, señora». Miró alrededor antes de hacerlo. El gerente ya pidió guardar la grabación. Miré el jugo de arándano. Estaba intacto. Mis manos se quedaron quietas. «¿Pueden conservar el vaso?» «Sí. Si usted lo autoriza, lo retiramos sin vaciarlo y dejamos una nota del incidente. Pero por favor no beba». Le di las gracias como pude. David se retiró unos pasos, sin perder de vista la mesa. Javier y Mónica seguían cerca del bar. Yo traté de respirar normal. Era mi hijo. Volvieron unos minutos después. Javier se sentó frente a mí y notó algo en mi cara. «¿Todo bien, mamá? Te ves pálida». «Creo que algo me cayó mal», dije, llevando una mano al estómago. «No me siento muy bien». Mónica frunció el ceño. «Ay, Teresa, ¿quieres que pidamos algo? ¿Agua? ¿Un té?» «No, debe ser la comida». Tomé el vaso como si fuera a beber. Javier dejó de hablar. Fue apenas un segundo, pero lo noté. Acerqué el vaso a los labios, pero lo dejé otra vez sobre la mesa. «No puedo», dije. «Mejor me voy a casa». «Yo te llevo», dijo Javier demasiado rápido. «No hace falta. Ya pedí un auto». «Pero mamá, no puedes irte sola si te sientes mal». «Puedo». «Ustedes quédense». No esperé a discutir. Me levanté, tomé mi bolsa y salí. Cerca de la entrada estaban David y el gerente. El gerente se presentó y me dijo que retirarían el vaso sin vaciarlo, revisarían quién había atendido la mesa y conservarían la grabación. Le pedí que todo quedara por escrito y que no se borrara nada. Solo asintió. El auto tardó menos de lo que esperaba. Todavía no empezaba la peor hora de salida. En lugar de dar la dirección de mi casa en Coyoacán, di la de un laboratorio privado en la zona de Mixcoac, con área de toxicología clínica. Al llegar pedí hablar con alguien de toxicología. Expliqué lo mínimo. Necesitaba orientación urgente por una bebida que podía haber sido alterada y el restaurante había conservado el vaso. Un técnico me recibió. Me advirtió que cualquier muestra sin cadena de custodia formal servía solo como orientación. Si pensaba proceder legalmente, tendría que hacerlo con el vaso resguardado, la intervención del restaurante y, si era necesario, una autoridad. Yo lo entendía. Solo necesitaba saber si el peligro era real. Pagué una consulta y dejé mis datos para que el laboratorio coordinara el manejo de la muestra con el restaurante si se autorizaba. Me recomendaron no quedarme sola si sentía mareo, dolor de pecho o falta de aire, y llamar a mi cardiólogo. Me fui a casa. Las siguientes horas fueron largas. No prendí la televisión. No llamé a Javier. Me senté en la sala, rodeada de los cuadros de Manuel, y traté de respirar despacio. Pensaba en Javier inclinándose sobre mi vaso. Intentaba encontrar una explicación que no doliera. Tal vez David se había equivocado, pero Javier había seguido mi mano cuando tomé el vaso. La había mirado demasiado atento, más de lo normal. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, poco después de las 10, sonó mi teléfono. «Teresa Morales», contesté. «Señora Morales, le llamamos del laboratorio. Tenemos un resultado preliminar de la muestra que se tomó del vaso, con autorización del restaurante. Le recuerdo que aún debe integrarse formalmente si usted decide denunciar». «Dígame». «La muestra dio positivo a metoprolol. No parece una contaminación mínima, pero no podemos traducirlo todavía a una dosis ingerida». Conocía ese nombre. Era un betabloqueador. No era mi medicamento habitual, pero sabía para qué servía. «¿Qué significa eso?».
El técnico habló con cuidado. En dosis médicas se usa bajo supervisión. En cantidades altas puede bajar mucho la presión y el ritmo del corazón. Con antecedentes cardíacos podría provocar una descompensación grave. Yo tengo antecedentes cardíacos. Hubo un silencio breve. Entonces debe tomarlo con seriedad, señora. Le enviaremos el informe preliminar. Si piensa proceder formalmente, conviene que un abogado solicite el resguardo de la muestra, la grabación y la documentación del restaurante. Le pedí que me mandaran todo por correo. Colgué. Me quedé parada en la sala, con el teléfono en la mano. Mi hijo había puesto en mi vaso algo que podía descompensarme gravemente. No lo entendí de golpe. Primero pensé en Javier de niño, después en Javier en el restaurante, y al final quedó lo único que importaba. Había puesto una sustancia peligrosa en mi bebida, sabiendo que yo tenía problemas del corazón. Lo normal habría sido ir a la fiscalía esa misma mañana. No lo hice. No todavía. Llamé a Beatriz Luyan. Beatriz era hija de Margarita Torres, una amiga cercana de Manuel y una de las personas que nos acompañó en los primeros años de la empresa. Beatriz había llevado asuntos legales de transportes morales durante mucho tiempo. Era abogada, seria. Teresa, contestó. ¿Todo bien? No, dije. Necesito tu ayuda. Y necesito que esto quede entre tú y yo por ahora. Le conté todo. La comida, David, el jugo, el gerente, el laboratorio. Hablé seguido porque, si me detenía, me iba a quebrar. Beatriz no me interrumpió. ¿Tienes el informe? Me lo van a mandar. Guárdalo. Hoy mismo voy a pedir por escrito al restaurante que conserve cámaras, cuenta, bitácora, nombres del personal y el vaso. También vamos a ver cómo presentar una denuncia de hechos sin que esto se vuelva un desastre por hacerlo mal. ¿Tengo que denunciar? Sí. No te lo voy a adornar. Esto no puede quedar como un problema familiar. Primero vamos a documentar todo con cuidado y a protegerte. Beatriz. Fue Javier. Lo sé, dijo ella, más bajo. Por eso hay que hacerlo bien. A la mañana siguiente Javier me llamó. Yo estaba en la cocina, con una taza de café que no había probado. «Mamá, ¿cómo amaneciste?», preguntó con voz de hijo preocupado. Esa voz me habría conmovido cualquier otro día. Esa mañana me revolvió el estómago. «Mejor», respondí. Fui al médico. Dice que fue una irritación. Nada grave. Qué bueno. De verdad me preocupé. Respiré hondo. Javier. Estuve pensando en lo que dijiste de dejar todo ordenado. Del otro lado hubo silencio. ¿Sí? Sí. Estoy grande y quiero evitar problemas. Tal vez convenga revisar opciones para ti y Mónica. Su voz cambió. Mamá, eso sería increíble. De verdad, nos ayudaría mucho. Hay que hacerlo bien. Beatriz Luján me va a ayudar. Va a tomar unas semanas. Claro, claro. Lo que necesites. Mónica se va a poner feliz. Colgué sintiendo un cansancio que me llegó hasta los huesos, pero al menos había ganado tiempo. Mientras Javier creyera que yo preparaba algo para él, esperaría. Beatriz empezó ese mismo día. Pidió por escrito al restaurante que conservara las grabaciones, habló con el gerente y dejó constancia de lo que David había visto. También contactó a un notario, a un perito digital y a un despacho financiero para revisar lo que pudiera revisarse legalmente. Registros públicos, gravámenes, juicios mercantiles y avisos de cobranza. Me pidió no cambiar mi rutina más de lo necesario, pero sí cambiar cerraduras, contactos de emergencia, claves de acceso y permisos bancarios. Esa semana fue una de las más difíciles de mi vida. Javier llamaba cada 2 o 3 días. Mónica mandaba mensajes amables. Respondí como si nada. Les dije que Beatriz estaba revisando opciones y les pregunté qué esperaban. Javier habló de seguridad. Mónica sugirió incluir una propiedad. Cada palabra dolía, pero seguí escuchando. Pasaron casi 3 semanas antes de que Beatriz me pidiera ir a su oficina en Paseo de la Reforma. Me esperaba con una carpeta gruesa. «Siéntate, Teresa», dijo. Me senté. Beatriz abrió la carpeta. «Javier y Mónica están hundidos en deudas». «¿Cuánto?» «Cerca de 35 millones de pesos, al menos en lo que pudimos confirmar». No pude hablar. No entré a sus estados de cuenta ni forcé nada privado, siguió.
Pero hay 2 propiedades con hipotecas atrasadas, un crédito empresarial fallido, préstamos privados con intereses altos, refinanciamientos y demandas mercantiles. Javier usó tu domicilio como referencia en varios trámites. Por eso algunos avisos de cobranza llegaron a lugares donde sí pudimos revisarlos. Revisé los papeles, requerimientos de pago, copias de demandas, avisos de cobranza, notas de abogados. ¿Por qué no me pidió ayuda?, dije. Beatriz me miró con cuidado, tal vez por vergüenza, tal vez porque sabía que no le ibas a dar esa cantidad sin preguntar, o tal vez porque ya no quería pedir ayuda, quería resolverlo de otra manera. Me quedé viendo una hoja donde aparecía el nombre de Javier. Hay más, dijo Beatriz. Sacó otra sección de la carpeta. 2 galeristas que conocían a Manuel llamaron a tu casa. Mónica se presentó como tu representante. Dijo que estabas delicada de salud y que ella estaba ayudando a ordenar tus asuntos. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué quería vender? La colección de cuadros de Manuel. Los cuadros de Manuel no eran solo cuadros. Uno lo compramos después de nuestra primera gran licitación. Otro cuando Javier nació. ¿Vendió alguno? No. No tenía facultades. Pero preguntó por compradores privados, pagos rápidos y discreción. Apreté las manos. Quería venderlos como si fueran muebles viejos. También hay esto, dijo Beatriz. Una clínica donde te atendieron se negó a entregar información y nos avisó porque alguien intentó usar una carta poder a tu nombre. Pedimos copia. Es falsa. Me mostró el documento. Mi firma estaba imitada. Mal, pero suficiente para confundir a alguien con prisa. Quería saber de mi salud, dije, y de tu patrimonio. Beatriz sacó unas impresiones. Además, el perito revisó una computadora que está en tu casa. No forzó contraseñas ni entró a correos. Solo documentó una sesión que seguía abierta desde hace meses en una cuenta de Javier. Había búsquedas recientes. Me empujó las hojas. Leí algunas frases y sentí náusea. Dosis alta de metoprolol en adultos mayores. Beta bloqueadores y presión baja. Descompensación cardíaca en personas mayores. Medicamentos que bajan el ritmo del corazón. No pude seguir leyendo. No fue un impulso, dije. No parece, respondió Beatriz. La sala quedó en silencio. Yo pensé en Javier de bebé, con los dedos cerrados alrededor de mi pulgar. Todo eso estaba en mi memoria, junto a esas hojas. ¿Qué hacemos?, pregunté. Beatriz cerró la carpeta. Vamos a presentar denuncia de hechos ante el Ministerio Público, para que exista un antecedente formal y se integren las pruebas como corresponde. Hay material. El testimonio de David, las cámaras, el informe preliminar, el vaso resguardado por el restaurante, la carta poder, las llamadas a galerías y las búsquedas documentadas por el perito. No te voy a mentir, va a ser duro. Y antes de eso, podemos citarlos aquí, con el pretexto de revisar documentos. Les mostramos lo que sabemos. Pero un acuerdo privado no borra lo penal. No vamos a negociar la denuncia. Lo que sí podemos hacer es protegerte, que reconozcan por escrito que no tienen autorización para actuar en tu nombre, pedir expedientes, vender cuadros, ni acercarse a tu casa o a la fundación. Si vuelven a moverse, se agrega a la denuncia. Pensé en ver a Javier detenido. Pensé en abogados, audiencias, preguntas. Una parte de mí quería justicia. Otra, la que todavía era su madre, apenas podía sostenerlo. Hazlo, dije. Pero antes quiero proteger el dinero. Manuel y yo habíamos hablado muchas veces de crear una fundación. No era una ocurrencia nueva. Él quería apoyar a jóvenes artistas y proyectos de conservación. Nunca lo hicimos porque siempre había trabajo. Durante los siguientes días, con ayuda de Beatriz y un equipo financiero, retomé ese proyecto. No se levantó todo de cero en una tarde. Se firmaron instrucciones, se inició la constitución legal y dejé comprometida la mayor parte de lo que me correspondiera después de impuestos y ajustes para la Fundación Manuel Morales. Javier ya no iba a encontrar ese dinero disponible. No habría fideicomiso familiar ni herencia fácil. La reunión fue un jueves a las 2 de la tarde. Beatriz les dijo que era momento de revisar los documentos iniciales. Javier y Mónica llegaron antes. Yo ya estaba sentada en la sala de juntas. Javier entró con su mejor traje. Mónica iba demasiado arreglada para una reunión de oficina.
Mamá, dijo Javier sonriendo. Qué gusto verte mejor. Mónica se acercó a besarme. Teresa, nos tenías preocupados. Les devolví el saludo con cortesía. Se sentaron frente a mí. Beatriz ocupó la cabecera, con varias carpetas. ¿Empezamos?, preguntó Javier. Sí, dijo Beatriz. Empecemos. Abrió la primera carpeta y deslizó un informe hacia ellos. Este es un análisis toxicológico preliminar de la bebida de Teresa en el restaurante de Polanco. Dio positivo a metoprolol. No es una prueba forense completa todavía, pero es una alerta seria. Javier perdió el color. Mónica miró el papel y luego a él. No entiendo, dijo ella. Beatriz no levantó la voz. El encargado de seguridad vio en cámara que Javier hizo un movimiento sobre el vaso de su madre mientras ella estaba en el baño. El restaurante conservó el vaso, la grabación y el registro de servicio. Javier abrió la boca. Eso no es cierto. Lo miré. Sus manos temblaban sobre la mesa. Javier, por favor, dije. No me hagas escuchar otra mentira. Mamá, te juro que no sé qué está pasando. Beatriz abrió la segunda carpeta. Este es un resumen de documentos públicos y avisos de cobranza. Ustedes dos tienen deudas cercanas a 35 millones de pesos. Hipotecas atrasadas, un crédito empresarial fallido, refinanciamientos, préstamos privados y demandas mercantiles. Mónica respiró más rápido. Eso no tiene nada que ver. Sí tiene, dijo Beatriz. Ayuda a entender el motivo. Abrió la tercera carpeta. Estos son testimonios y registros de contacto con galerías. Mónica se presentó como representante de Teresa. Dijo que Teresa estaba delicada de salud y que ella estaba ayudando a vender la colección de Manuel Morales. Mónica se enderezó. Yo solo estaba preguntando precios, por si algún día hacía falta. Eso no fue lo que dijiste, respondí. Esos cuadros eran de Manuel. Los eligió uno por uno. Tú querías moverlos como si yo ya no pudiera decidir. Mónica bajó la mirada. Javier me decía que tú ya no estabas bien, Teresa. Que todo se iba a complicar, que había que adelantarnos. Adelantarse no es hacerse pasar por mí. Beatriz abrió otra carpeta. Esta es la copia de una carta poder falsa que Javier intentó usar para pedir información médica y patrimonial de Teresa. Y estas son búsquedas documentadas por un perito en una sesión abierta de Javier en una computadora que estaba en casa de Teresa. Puso las hojas sobre la mesa. Javier no las tocó. Sabía lo que decían. Beatriz leyó algunas líneas, sin dramatizar. Dosis alta de metoprolol. Betabloqueadores en adultos mayores. Descompensación cardíaca. Al principio Javier se enojó. Dijo que era una exageración, que Beatriz me estaba metiendo ideas, que cualquiera pudo usar esa cuenta. Pero cuando vio la carta poder y las hojas impresas, se le acabó la voz. La sala quedó quieta. Yo miré a mi hijo. Quise ver vergüenza, pero lo que vi primero fue miedo. Miedo por lo que le iba a pasar a él. Buscaste cómo hacerlo, dije. Revisaste mis medicamentos, usaste mi enfermedad, y luego te sentaste frente a mí para esperar que tomara el jugo. Javier empezó a llorar. Mamá. No sé en qué momento se me fue de las manos. Teníamos deudas por todos lados. Me dio miedo. No fue un impulso de un segundo, dije. Eso sí lo sé. Yo no quería que sufrieras. Cerré los ojos un segundo. No lo suavices, Javier. Sabías lo que podía pasar. Mónica también lloraba. Teresa, no estoy justificando nada, pero no queríamos que terminara así. Una cosa es deber dinero, le dije. Otra es mentir. Pero poner algo en mi vaso no fue un error de nervios. Beatriz sacó el último documento. No habrá fideicomiso familiar, dijo. Teresa inició los trámites de la Fundación Manuel Morales. La mayor parte del dinero de la venta quedará comprometida para becas de jóvenes artistas y proyectos de conservación. Javier levantó la cabeza. ¿Qué? El dinero ya no está disponible para ustedes, dije. Ni ahora ni después. Mónica se secó la cara con la mano. Teresa, sé que hicimos mal, pero Javier es tu hijo. No nos puedes cerrar la puerta así. Era mi dinero, respondí. Y Manuel habría preferido esto. Beatriz empujó el acuerdo hacia ellos. Este documento no borra delitos ni sustituye la denuncia. La denuncia de hechos se va a presentar. Lo que este acuerdo deja claro es que ustedes no tienen autorización para actuar en nombre de Teresa. Pedir información médica, tocar sus bienes,
vender su colección, acercarse a su casa, ni interferir con la fundación. Si vuelven a intentar algo, se agregará a lo ya documentado. Javier me miró como si yo fuera la que lo estaba lastimando. Entonces ya decidiste dejarnos fuera. Beatriz respondió antes que yo. Teresa no les quitó estabilidad. Las deudas ya estaban ahí. Mamá, por favor, dijo Javier. Podemos cambiar. Ayúdanos con una parte. Nada más para salir de esto. Lo miré durante un rato largo. Todavía podía ver al niño que había sido. Yo seguía queriéndolo. Eso era lo más difícil. No, dije. No voy a darte dinero después de lo que hiciste. No puedo. Discutieron durante casi una hora. Javier rogó. Mónica lloró. Dijeron que podían reparar el daño. Yo escuché sin moverme. Al final Javier tomó la pluma. Le temblaba la mano. Firmó. Mónica firmó después. Beatriz revisó los documentos y asintió. Javier se quedó sentado. ¿Así nos vamos a quedar, mamá?, preguntó. Sentí que esa pregunta me atravesaba, pero pensé en su mirada siguiendo mi vaso. Váyanse, dije. No puedo seguir con esto. Se levantaron. Mónica salió primero. Javier se quedó un segundo más, como si esperara que yo cambiara de opinión. No lo hice. Cuando la puerta se cerró, no lloré de inmediato. Me quedé mirando la mesa vacía. Beatriz puso una mano sobre mi hombro. ¿Estás bien? No, respondí. Pero estoy aquí. La denuncia se presentó después. Beatriz se encargó de que se integraran los documentos sin hacer ruido de más. También pidió medidas para que Javier y Mónica no pudieran acercarse a mi casa ni intervenir en mis asuntos. Yo firmé lo que tenía que firmar. No fue alivio. Fue apenas una forma de poner un límite donde antes solo había dolor. 3 meses después, asistí a la primera exposición que el proyecto de la Fundación Manuel Morales alcanzó a apoyar, todavía en etapa de arranque. Fue en una galería pequeña de la colonia Roma. Algunos trámites seguían en curso, pero pudimos cubrir materiales, traslado de algunas obras y una parte del costo del espacio como primer programa de apoyo. Había jóvenes de varios estados, pintores, escultoras, fotógrafos. Una muchacha de Oaxaca me contó que era la primera vez que podía montar una serie completa sin endeudarse. Caminé entre las obras con una sensación extraña. No puedo decir que me sentí feliz. Todavía no, pero respiré distinto. Manuel habría entendido. Lo imaginé caminando despacio, con las manos atrás, deteniéndose frente a cada cuadro. Habría comprado algo pequeño, aunque fuera solo para animar a alguien. La vida siguió después de esa reunión. Empecé a ir a la fundación 2 veces por semana. Revisaba solicitudes, escuchaba proyectos y preguntaba por presupuestos. También viajé un poco. A Pátzcuaro fui por carretera, saliendo antes de las 6 para evitar la salida pesada de la ciudad. A Puebla fui un día entre semana, después de la hora fuerte de la mañana. A Oaxaca tomé un vuelo temprano y luego bajé hacia la costa por carretera, revisando antes que no hubiera bloqueos. No fueron viajes de lujo. Eran lugares que Manuel y yo habíamos dejado pendientes. Pero la ausencia de Javier se quedó en mi casa y en mis días. La fundación ayudaba, pero nada borraba que mi único hijo ya no podía estar cerca de mí. Quité las fotos de Javier de la sala y del pasillo. La de su graduación, la de su primera comunión, la de un partido de fútbol con las rodillas raspadas. Las guardé en una caja y las subí a un closet. Cambié mis contactos de emergencia. Actualicé mi testamento. Dejé instrucciones claras para que todo lo que quedara fuera a la fundación. Cuando llegó el cumpleaños de Javier, meses después, pensé que iba a ser más fácil. No lo fue. Durante toda su vida, esa fecha había sido importante para mí. Ese día desperté sabiendo qué día era, y me obligué a no llamarlo. Preparé café, regué las plantas, y fui a una reunión. Nadie supo cómo iba por dentro, porque una no deja de amar a su hijo de un día para otro. Yo lo seguía queriendo, pero ya no podía tomar decisiones como si ese cariño fuera suficiente. A veces, en la noche, me acordaba de Javier de niño, cuando corría hacia mí con la rodilla sangrando, cuando esperaba a Manuel en la ventana. Entonces me preguntaba en qué momento se había perdido, si fue poco a poco, si confundí protegerlo con resolverle la vida. Pero luego recordaba el restaurante,
su mirada fija en mi vaso, y entonces dejaba de buscar excusas. Supe de él por conocidos que no sabían la verdad completa. Me dijeron que Javier y Mónica habían perdido la casa grande porque ya no pudieron sostener las hipotecas, que se mudaron a un departamento pequeño, que él aceptó un empleo de ventas y Mónica también empezó a trabajar. Una parte de mí sintió que era justo. Habían querido salir de sus deudas de la peor manera y al final perdieron casi todo. Pero otra parte sintió tristeza, no por el hombre que me había traicionado, sino por el niño que alguna vez fue. En mis círculos nadie sabía exactamente por qué dejé de hablarle a mi hijo. De vez en cuando alguien preguntaba, ¿y Javier cómo está? Yo respondía casi siempre lo mismo. Bien, creo. Está ocupado con su vida. La gente asentía como si entendiera. Creían que era una distancia normal entre madre e hijo adulto. No imaginaban lo que había pasado en ese restaurante. Beatriz siguió pendiente de mí. Me llamaba cada pocas semanas. A veces hablábamos de asuntos legales. A veces solo preguntaba por mí. Una vez me dijo, ¿has pensado en buscar terapia? Sí, respondí. Creo que ya es momento. Fui a terapia. Al principio me costó hablar. No sabía cómo decir, mi hijo puso algo en mi bebida sin sentir que estaba contando la historia de otra persona. La terapeuta no puso cara de escándalo. Solo escuchó. Con el tiempo entendí que mi culpa no servía de mucho. Podía revisar cada decisión y cada límite que no puse. Pero Javier ya era adulto. Había elegido. Eligió endeudarse, ocultarlo, falsificar una carta, buscar cómo usar mi enfermedad y poner algo en mi bebida. Aceptarlo no me quitó el dolor. Pero con el tiempo dejé de repetirme que todo había sido culpa mía. La fundación creció. Creamos becas para estudiantes de artes visuales, apoyamos talleres comunitarios y financiamos proyectos de conservación. Cada vez que firmaba una autorización, pensaba en Manuel, no como un nombre en una placa, sino como el hombre que llegaba cansado a casa. Sus cuadros seguían en mi sala. Después del intento de Mónica por venderlos, los mandé revisar, asegurar y catalogar. Uno, un paisaje con luz de tarde, era el favorito de Manuel. Lo compramos cuando Javier tenía 6 años. Ese día, comimos tacos cerca de la galería, porque ya no nos alcanzaba para restaurante. Para cuando cumplí 69, ya había pasado casi un año desde aquella comida. Mi vida no era la que imaginé cuando firmé la venta de la empresa. Tenía salud suficiente para seguir. Tenía recuerdos, amigas, libros, plantas y una fundación que hacía un trabajo digno. Lo único que no volvió a acomodarse fue Javier. Seguí viva. Algunos días eso me alcanzaba, otros no. Aprendí a cenar sola sin tomar el teléfono. Aprendí a cuidar los recuerdos de mi hijo sin dejar que decidieran por mí. Lo seguía queriendo, pero ya no podía actuar como si nada hubiera pasado. No sé si Javier piensa en mí. No sé si se arrepiente. Ya no puedo construir mis días alrededor de esa pregunta. Lo único que sé es que aquella tarde, en ese restaurante, alguien se acercó a mi mesa y me dijo la verdad. Gracias a eso sigo aquí. Ahora cuido lo que Manuel y yo levantamos. Lo cuido de otra manera, pero lo cuido.